Hola mi hermano, paz de Cristo a todos. Una vez más estamos regresando, gloria a Dios, después que tuvimos un corte ahí, un problema con la señal. Pero aquí estamos con ayuda del Señor regresando exactamente a la hora de la predicación de la palabra de Dios. ¿Estamos listos, hermano? Bueno, gloria a Dios. Bien, amados hermanos, vamos a entrar entonces a compartir la palabra del Señor. Esta tarde, Biblia, papel y lápiz, todo lo que quieran, ¿verdad?, escuchar esta palabra y aprender de ella. Gloria a Dios, una actitud enseñable. Hoy queremos hablar bajo el tema los propósitos que todo cristiano debe de cumplir para este año. Una vez escuché a alguien decir que tener una vida sin propósito es tener una vida estancada completamente. Y bueno, yo creo que realmente los cristianos necesitamos tener propósito, porque los propósitos son con el objetivo de nuestro crecimiento espiritual, acercamiento a Dios y ser mejores todavía. La porción de la Escritura que todos hemos oído hablar y conocemos es de Mateo capítulo 6, verso 33. Esta porción que salió de la misma boca de nuestro Salvador, Jesucristo, dijo esta palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, dice, vendrán por añadidura. Voy a leer un comentario de este pasaje, un comentario bíblico, comentarista bíblico. Dice este comentarista de la siguiente manera: el gran propósito de la existencia de los hombres es que busquen a Dios si en alguna manera pueden hallarle. Hechos 17:27. Dice: la mayor parte de los seres humanos están afanados trabajando por la comida que perece. Juan 6:27. Cierto, la gran parte de los seres humanos están trabajando por la comida que perece. ¿Y qué más? Dice: la mayor parte de los seres humanos no solo trabaja por la comida que perece, sino también por el agua de la cual volverán a tener sed. Juan capítulo 3, verso 13. La mayoría de las personas gastan su dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia, como dice Isaías capítulo 52, el versículo 2. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, los propósitos es el tema de este mensaje que todo cristiano debería de cumplir para este año. Yo sé que la mayoría de los seres humanos, como decía el comentarista bíblico, están trabajando por otro tipo de propósito. La gente se han propuesto, hay personas que se proponen hacer cosas, hermanos, en los inicios de año. No estamos hablando solo cristianos, sino que gente no cristiana. Unos se proponen bajar de peso, otros se proponen hacer más ejercicio, otros se proponen viajar. Ahora con lo que está de moda, todo el mundo yéndose para otros países, para Estados Unidos, etcétera. Pero la gente se propone. Hay gente que se propone comprar una casa, remodelar su casa, hacerla más grande. Hay gente que se propone, hermano, comprar un carro. Hay gente que se proponen y se están proponiendo más y más. Y toda la propuesta, los propósitos que ellos tienen que ver con la parte material, en las cosas que perecen. Y no estamos diciendo que un cristiano no debería de proponerse mejorar en la área material. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que si los cristianos, aleluya, realmente nos deberíamos de proponer buscar más a Dios, como dice el texto. Porque el texto lo está diciendo más: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque las demás cosas vendrán por añadidura. Es decir, que nosotros, hermanos, tenemos que acercarnos más a Dios, buscar más a Dios. Ese debe ser el propósito, lo más importante de nuestra vida, es buscar a Dios, aleluya,
porque el cristiano sabe que las demás cosas van a venir por añadidura. Es decir, que si tú necesitas cosas materiales, el Señor te las va a añadir conforme sus riquezas en gloria, conforme lo que tú necesitas. Pero, hermano, tenemos que buscar primeramente a Dios. Aleluya. Y en esta hermosa tarde, en esta reflexión de la palabra de esta tarde, voy a compartir, hermano, algunas cosas, algunos propósitos, gloria a Dios, que todos cristianos deberíamos de cumplir para este año. Siempre, hermano, Dios pone en mi corazón, porque hay una preocupación en mi mente y en mi corazón, qué es lo que debo de traer a compartir la palabra, tanto como la audiencia de la Radio Renovación, tanto como a la iglesia que Dios me ha permitido pastorear en Chichigalpa, gloria a Dios. Y cuando comenzamos el año, siempre Dios nos da mensajes para dar consejo a la iglesia. Y gloria a Dios por aquellos que siguen los consejos, aquellos que no echan, hermano, aleluya, en el suelo un consejo bíblico, aquellos que lo toman, lo reciben y lo ponen en práctica. Alabado sea el Señor, porque serán de mucho beneficio para su vida espiritual, porque han sido consejos que han sido de beneficio para mi vida espiritual. Alabado sea el Señor. Y hay de aquellos que no lo han puesto en práctica también. Por eso es que comienzan bien el año, pero terminan mal el año. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hoy vamos a compartir estos puntos, estos propósitos por los cuales los creyentes deberíamos de cumplir para este año 2022. Y son consejos, hermano, que usted puede decir, ya los ha dado el hermano Manuel, ya los ha repetido, porque son consejos prácticos, son consejos bíblicos, son propósitos, hermano, de algo práctico, bíblico, tienen base teológica, aleluya, gloria al Señor, pero que muchas veces no lo llevamos a la práctica. La mayoría de veces, hermano, hacemos caso omiso a estos consejos, a estos propósitos. La mayoría de las veces, por un oído entra, por el otro sale. Es por eso, hermano, gloria a Dios, que hay tanta deficiencia, tantos problemas. Es por eso que hay tantas cosas, hermano, que detienen al creyente, aleluya, en un inicio bien de un año o de cualquier meta y propósito que se proponga, a dejarlo a medio camino, a no continuarlo, a no terminarlo, que es lo más terrible. Es una vergüenza que el diablo, hermano, a veces nos escucha, que nos proponemos nosotros algo, pero que a medio camino hay desánimo, porque a veces hay inestabilidad. Hay personas que son inestables, hay personas que son de doble ánimo, hay personas que cuando inician todo está bien, pero que al final las cosas terminan mal. Alabado sea el Señor. Entonces yo quiero compartir con ustedes cuál es el primer propósito que los cristianos deberían de cumplir para este año. Número 1 es orar más de una vez en el día. Alabado sea el Señor. Qué tremendo, qué sencillo, qué punto más, hermano, alabado sea el Señor. Más, usted puede decir, ya lo sabemos, pero a veces, hermano, aunque lo sepamos, no lo ponemos en práctica. Orar más de una vez al día. Este debe ser un propósito, hermano, principal, primordial para nosotros en este año 2022. Hay personas que oran nada más una vez al día, y eso es cuando van al culto. Imagínese usted cuando no se congregan, no oran. Alabado sea el Señor. Y si oran cada 4 o 5 veces, 2 veces a la semana, es terrible eso. Alabado sea el Señor. Hay personas que oran 3 veces al día, pero no como Daniel. Daniel se entregaba y se humillaba, sino que quizás le dan gracias a Dios por la comida que comen. Hay gente que ora nada más al acostarse, a levantarse. No importa, hay personas que en el año que pasó tenían una vida pobre, raquítica, anémica, estancada, pobre de oración, baja, una vida, hermano, completamente anémica y debilitada, flaca y raquítica en la área de la oración. Alabado sea el Señor. Pero que en este año tu meta, tu propósito, tu objetivo es orar más y más y más todavía. Recuerde que la palabra de Dios está llena de consejos al cristiano, que tenemos que orar bastante. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 17 dijo, aleluya,
aleluya, orar sin cesar, sin parar. Hay una constancia que la Biblia nos está enseñando, nos está advirtiendo, nos está diciendo constantemente, una constancia que debemos de tener nosotros, de orar y orar y orar más y más y más. Jesús habló de una parábola en Lucas capítulo 18 sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Primer consejo, hermano, para la iglesia, para el cristiano, de cumplir en este año 2022 que Dios nos ha regalado: hay que orar más de una vez. Yo no sé cuánto tiempo tú oraste anteriormente. Proponte orar más. Entre más cristiano ora, hermano, más fuerte se pone con Dios. Porque la oración, ya hemos dicho, es el oxígeno espiritual del cristiano. El cristiano que no ora, hermano, se empobrece, se enflaca, hermano, se pone anímico cada día más, hasta que va siendo más débil y hasta se puede morir espiritualmente hablando. Por eso es importante, hermano, gloria al Señor, que nosotros retomemos la palabra de Dios, retomemos estos propósitos y que sea un propósito en nuestra vida. Ore más, ore más y más y más. Número 2, segundo propósito al cumplir en este año es leer más y más la Biblia. Hay personas que abren las escrituras nada más cuando van a la congregación. Imagínese usted que hay gente que solo lee, estudia o abre la Biblia nada más cuando el pastor le dice que abra la Biblia. Solo cuando van al culto. Y los que no se congregan casi, los que van una o dos veces a la semana, solamente abren la Biblia cuando están en iglesia. Y el resto de la semana no abren las escrituras, la palabra del Señor. Es triste esto, hermano, porque a veces el mayor tiempo está guardada la Biblia. Hay gente que tiene la Biblia como una reliquia, como un amuleto. Hay personas que la guardan tan bien guardadita que ni siquiera la abren y la leen para estudiarla, para escudriñarla, para aprender más de la palabra de Dios. Este año 2022 es la meta y el propósito que usted debe proponerse: cada día más leer la palabra del Señor para tener más conocimiento. Para, hermano, aleluya, Dios quiere que usted y yo conozcamos la palabra del Señor. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que ya tenéis la vida eterna. Hermano, los hermanos de Berea constantemente escudriñaban las escrituras y estaban escudriñando la Biblia. Es necesario, es importante que usted y yo leamos más la palabra de Dios, conozcamos más las escrituras. Este año que se nos está viniendo ahorita es un año donde se va a acelerar más el enemigo contra la llamada iglesia. Este año es donde se van a levantar más falsos pastores, predicadores, gente torciendo la escritura desmedidamente, de una manera terriblemente. En este año, hermano, aleluya, usted va a escuchar cosas terribles, hermano, cómo interpretan mal la escritura. Ahí se ha levantado un movimiento ahorita mismo, aleluya, de unos falsos diciendo que el Espíritu Santo es mujer, que ya no es hombre, que no es masculino, es femenino, y que nos han engañado por mucho tiempo y diciendo tantas tonterías, hermano. Alabado sea el Señor, que quieren venir a engañar al pueblo del Señor. Hermano, yo te exhorto, yo te animo, aleluya. Yo quiero llegar a tu mente, a tu corazón y a tu conciencia. Yo quiero hacerte, hermano, concientizarte en este año 2022 que está comenzando. Alabado sea el Señor, que te proponga, que te haga la meta número 1 de orar más, aleluya, más de lo que tú oras, aleluya. Ore más. Y número 2, lea más las escrituras. Propóngase, hermano, gloria a Dios, hermano, leer en el día. Qué bonito es cuando usted ora y después de que usted ora, lee una palabra, una escritura. Propóngase a leer, hermano, un capítulo, 2 capítulos de la palabra del Señor. Es la leche espiritual del cristiano. Hermano, haga eso en su vida de un hábito. Que en su vida, hermano, sea una costumbre, sea costumbre buena, sea un hábito bueno leer las escrituras. Haga de usted, hermano, el pan diario, la Biblia, la palabra del Señor. Escudriñala, léala. Le recomiendo, hermano, que usted lea, escudriña también o escuche predicaciones de gente que tenga sana doctrina de la palabra de Dios.
No escuche cualquier predicador, escuche personas que prediquen la palabra de Dios sanamente, que no se desvíe de la palabra en el texto y en su contexto, porque así aprendemos más y más y más, porque el objetivo es aprender más y más de la palabra de Dios. Consejo número 3, propósito número 3, que la cual los cristianos debemos de cumplir en este año, es aprender a dar y a recibir y a pedir perdón en este año. Alabado sea el Señor. En el año que pasó, 2021, si usted, hermano, en este año fue una persona que, aleluya, que nunca venció la arrogancia, que nunca venció el orgullo y que tenía dureza de corazón para perdonar a otra persona que te hizo daño, que te señaló, que te criticó, y quizás que tú sentías en el corazón, aleluya, algo feo ahí. Este es el año, hermano, este es el año, esta es la oportunidad, este es el momento que Dios nos va a estar regalando, hermano, para que usted aprenda a perdonar. Mire la palabra que el apóstol Pedro le dijo a Jesús. Jesús se le acercó Pedro a Jesús y le hizo la pregunta: Señor, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Le dijo: ¿hasta 7? Oiga, en la magnitud o en la actitud de Pedro, en el conocimiento de Pedro, en la doctrina de Pedro, en la manera de ver las cosas de Pedro, tenía su límite. Perdonar a un hermano, a una persona que le haya fallado, a un enemigo, tenía su límite. Pero qué bueno, amado hermano, que Pedro vino a hacerle la pregunta a Jesús. Qué bueno que Pedro le pregunta a Jesús, porque Pedro no quería hacer las cosas según a él le parecía. Pedro quería hacer las cosas según Dios lo quería, Dios lo miraba. Entonces le fue a preguntar: Señor, ¿hasta cuánto puedo perdonar a mi hermano que pegue contra mí? ¿Será que lo puedo hacer hasta 7? Pedro tenía su límite hasta 7, pero viene Jesús y rompe los límites, rompe las barreras y le dice: no hay límite, Pedro, la verdad es que no hay límite. Tú dices hasta 7, pero yo te digo hasta 70 veces 7, aleluya. O sea, son 490 veces al día, hermano, que tenemos que aprender a perdonar. Y Jesús le dice a Pedro, hermano, que es así la doctrina, que esta es la enseñanza. Jesús le da a Pedro la enseñanza y le dice: ¿sabe por qué, Pedro? Porque si no perdonás a los hombres vuestras ofensa, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará la vuestra. Eso es lo que le está diciendo, hermano, Jesús a Pedro, que no hay límite, que tenemos que aprender a perdonar. En este año 2022 tenemos que aprender a dar, a recibir y a perdonar. Alabado sea la gloria del Dios que hizo los cielos y la tierra. Esta pregunta de Pedro se encuentra en Mateo capítulo 18, verso 21. Analice bien la pregunta del apóstol Pedro. Número 4. Propósito número 4 que todo cristiano debería o debe, hay una responsabilidad, poner en práctica y cumplir en este año 2022. Número 4 es tener dominio propio. Aleluya. Ese es un principio muy bueno, hermano. Un propósito muy bueno. Porque es algo que cuesta. Tener dominio propio es algo que cuesta. ¿Qué es el dominio propio? Es el control de nuestra carne, nuestras emociones. ¿Y cuántas veces nos dejamos guiar por la carne, por las emociones? ¿Cuántas veces, hermano, nos volvemos impulsivos, nos volvemos enojones, nos volvemos, hermano, aleluya, y queremos, gloria a Dios, actuar mal? ¿Cuántas veces nos volvemos egoístas? ¿Cuántas veces, hermano, queremos insultar a otro, menospreciar a otro? ¿Cuántas veces queremos pasar encima de otro? Cuando no nos dejamos, hermano, dominar por el Señor, por el Espíritu, sino por la carne. Hay gente que vive tantos problemas, metido en tantos problemas. ¿Por qué? Porque no tienen dominio propio. Recuerde lo que Pablo le dijo a Timoteo, que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Alabado sea el Señor. Contrólate, apréndete a controlar en este año 2022. Con la ayuda del Señor todo se puede. Es difícil, el dominio propio es difícil. ¿Cuánta gente bregando con los deseos de la carne porque no tienen dominio propio? Con malos pensamientos porque no tienen dominio propio. Se dejan guiar en malos testimonios porque no tienen dominio propio. Sueltan la lengua, hermano, a diestra y a siniestra, sin ningún, hermano, freno, porque no tienen dominio propio. Hermano, hay que ejercer el dominio propio para este año. Es duro, es difícil, pero no es imposible. Cuando Santiago escribe la palabra acerca de la lengua, que nadie puede dominar la lengua,
Dice, los hombres pueden dominar a las bestias. Y eso es cierto. ¿Cuántos han dominado a las bestias? Los leones, los tigres. Hermano, hay gente que domina a las bestias. Pero nadie dice puede dominar la lengua. Cuando Santiago dice nadie, no se está refiriendo a Dios. Sí, hermano, no mete en cuenta a Dios, hermano, porque cuando dice nadie, está hablando ningún ser humano mortal aquí en esta tierra, que anda en este cuerpo, que anda en esta carne, pero con el poder de Dios, hermano, sí se puede. Nadie puede dominar la carne, porque se necesita un poder mayor que el deseo de la carne. Y está hablando de control, dominio propio. Pero el poder de Dios sí lo puede hacer en nosotros. Entre más nos sometemos a Dios, va desapareciendo los deseos de la carne. Va desapareciendo, hermano, las atracciones del mundo. La vista hacia estas cosas. Entre más nos sometemos a Dios. Por eso es la importancia de seguir sometido a Dios. Número 5. Propósito número 5 que nosotros nos debemos de proponer para este año es predicarle el evangelio al menos a una persona al mes. Compartir el evangelio al menos a una persona al mes. Yo sé que usted me puede decir en esta hora, hermano, es que yo no estoy preparado, es que yo no soy estudioso, es que yo no tengo teología, es que yo no sé nada de la Biblia, es que yo no sé cómo predicar, me da miedo, me da pánico, me da histeria. En la Biblia tenemos el ejemplo de Moisés. Cuando Moisés se iba a ir a enfrentar al faraón que el Señor lo estaba llamando, Moisés puso esos mismos argumentos, esos mismos obstáculos, esos mismos tropiezos. Estaba diciendo, yo no puedo hablar. Pero el Señor le dijo, no te preocupes por lo que vas a decir. No te preocupes, en otras palabras, no tengas miedo, no tengas temor. Suelta la palabra, tanto que has aprendido, tanto que has escuchado los mensajes de Dios, quizá en la iglesia, en tu iglesia, en la palabra, aquí en este programa, has escuchado la palabra, no vas a tener que decir, no tengas miedo, suéltate en este año, suéltate, que se te quite el miedo, predícale a todo mundo y Raimundo, predícale a tu familia, predícale a todo en tu casa, no tengas miedo, al que se te pone en el camino, predícale, pero al menos proponte, hermano, predicarle a una alma una vez al mes. Porque yo te pregunto, en este año 2021 que pasó, ¿a cuántas personas tú le predicaste? Por ahí comienza a analizar y a pensar que el mandamiento de predicar el evangelio es para todos nosotros. Número 6, tenemos que proponernos dar testimonio a nuestras familias, nuestros familiares. Y esto es serio porque hay evangélicos que se comportan de una manera en la iglesia con los hermanos, pero se comportan mal en su familia. En la familia pueden ver gente de otras religiones, pueden haber gente inconversa, impía, pueden haber gente hasta enemigo del evangelio, pero si tú no le das testimonio, si tú no le das a demostrar a ellos que Cristo, el Cristo que tú tienes es poderoso, porque te ha cambiado a ti, entonces ¿cómo será que ellos serán ganados para Cristo? ¿Cómo serán que ellos serán convertidos a la palabra si tú le das mal testimonio? Hay familia, hay esposos que son una cosa en la iglesia y otra cosa con su esposo en su casa. Hay padres que son una cosa en la iglesia y otra cosa, hermano, en la casa. Da testimonio a tu familia. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Hermano, número 7 para terminar, porque el tiempo se nos ha ido. Consejo o número 7 para que pongamos, hermano, ese propósito en práctica y cumplir para este año es: congrégate más en la iglesia. Congrégate más en la iglesia. Qué terrible la deficiencia de muchos evangélicos. Hay iglesias que han dejado, hermanos, cortados los días de culto porque la gente no se congrega casi. Y hay, hermano, una estadística que han dicho que un 40, 45 por ahí, no recuerdo bien la estadística, han dicho que la gente no se congrega. Han reconocido que no se congrega. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Congrégate más, hermano, para este año. Imagínese usted, hermano, que comienza el año y usted no va al culto. ¿Cómo comenzó el año? Comenzó mal. Comenzó torcido. Comenzó, hermano, de otra manera. Proponte. Este año proponte. Que sea tu propósito. Que sea tu meta.
congregarte más, estar más al pie del cañón, como dice el dicho, estar al pie de lucha, estar como María a los pies de Jesús. Proponte estar como María a los pies de Jesús. Proponte estar como la mujer samaritana que estaba atenta escuchando a Jesús y en la plática ahí que recibió el mensaje. Proponte, hermano, proponte más en este año, aleluya, ser mejor. Proponte, este es mi consejo. Esto es lo que yo quiero, hermano, que usted reciba la palabra del Señor comenzando este año. Estamos en un año de oportunidad. Recuerda lo de la higuera sin fruto. Recuerda que si no da fruto, en este año vas a ser cortado. Recuerda que si estos propósitos y objetivos, usted y yo los ponemos en práctica, los cumplimos, aleluya, usted va a ver cómo va a ser su vida espiritual en el camino. Gloria a Dios. Va a poder terminar la batalla del Señor. Usted va a poder decir como Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Pablo lo dijo porque ya estaba en la cárcel, ya tenía en sus manos la sentencia de muerte. Pablo sabía que ya lo iban a matar y él estaba contento esperando eso, diciendo, hasta aquí no me llegué. Qué lindo, ya voy a ir a reunir con mi Señor. Ya hice lo que tenía que hacer. Ya peleé, ya prediqué, ya hice tantas cosas. Bueno, el Señor lo hizo en mí, reconociendo, aleluya, pero esto fue porque fue un hombre que dijo, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y proyectándome a lo que está por delante. Pablo se proponía y decía, voy a aprovechar mi tiempo, voy a predicar el evangelio, voy a compartir la palabra, voy a enseñar a los hermanos. Pablo no perdía tiempo. Dios te bendiga, Jesús te guarde. Propósito que todo cristiano debe de cumplir para este año. Hasta la próxima, si la trompeta no ha sonado todavía. Dios te bendiga. Amén.